Vamos a leer entonces, hermanos, en el primer libro de Reyes, capítulo número 17. Primer libro de Reyes, capítulo número 17. ¿Lo tiene ya? Leemos entonces la escritura, versículo número 10 en adelante, que dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Por favor, pueden sentarse. Hermanos, esta mañana quisiera compartir este pasaje que lo más probable es conocido por la mayoría de ustedes, pero llama la atención que uno puede aprender siempre de la palabra de Dios. Y hay detalles que son evidentes en la escritura, pero hay otros detalles que posiblemente no sean tan claros y que se hace entonces necesario irlo descubriendo en la palabra del Señor. Para que usted tenga una idea, este es un relato que nos enseña cómo el profeta Elías confrontó a uno de los reyes del pueblo de Israel. Y la escritura nos dice que este rey era uno de los más perversos o de los más malos que Israel tuvo. Se llamaba Acab. Acab gobernó durante 22 años en Israel. Y durante todo ese tiempo, la palabra de Dios nos dice que él hizo lo malo a los ojos de Dios. Y cuando dice eso, nos da a nosotros la idea de que Acab fue un rey que no solamente de manera personal se apartó de Dios, se alejó de Dios, sino que como rey hizo que toda la nación también se alejara, se apartara de Dios. Por eso es que la escritura nos muestra cómo Dios envía al profeta, a Elías, para darle una primera lección, una lección de juicio, una lección de que quien gobierna, quien dirige, no era él, sino era Dios, porque así es, Dios es el que dirige nuestras vidas. Entonces va el profeta y el juicio que viene sobre no solamente el rey, sino sobre toda la nación, es que no iba a llover, sino tan solamente por la palabra del profeta de Dios.
El llover, hermanos, significaba la falta de lluvia, significaba la ausencia de cosechas. Es decir, no iba a haber alimento para la nación, no iba a haber alimento para el ganado, y eso significaba grandes conflictos para una nación, en este caso Israel. Por eso es así como el profeta se presenta ante el mismo rey y le dice que no iba a haber lluvia sino tan solamente por su palabra. Nosotros, hermanos, sabemos, aun cuando este capítulo no dice el tiempo, sabemos que fue durante 3 años y medio que no llovió sobre la nación de Israel. Usted sabe entonces el destrozo que puede causar una sequía en un año. Y ya no se diga si a esto se le suman 2 sequías continuas, y ya no se diga si fuesen 3 sequías continuas. Lo que nos da a nosotros entonces la idea es que en verdad el rey se iba a ver en un gran conflicto y que iba a comenzar a saborear lo que significaba apartarse de Dios. Pero viene Dios y le dice al profeta Elías que él se vaya de ahí y que se esconda en un cierto lugar que la escritura le llama el arroyo de Querit. Vete para allá, yo te voy a alimentar y yo te voy a indicar el momento que tengas que salir de ahí. Es así entonces como el profeta va, se esconde en ese lugar, y la palabra nos dice que el Señor enviaba cuervos para que alimentaran de pan al profeta durante la mañana y durante la tarde. Y también del mismo arroyo el profeta era alimentado. Una vez se acabó el agua del arroyo, la escritura entonces nos dice que Dios le dijo al profeta que se levantara de ahí y que se fuera a una ciudad llamada Sarepta. Esa ciudad no pertenecía a las ciudades de Israel. Era una ciudad de Fenicia. Era una ciudad que desde ese lugar había una distancia de aproximadamente 140 kilómetros. Y el Señor le dice: vete para aquella ciudad y yo me voy a encargar de alimentarte. He dispuesto, parafraseando el versículo, el corazón de una viuda para que esta viuda te alimente, te cuide. Si nosotros, hermanos, nos quedamos con lo que hasta aquí yo he leído, nosotros podemos sacar una primera lección de eso. Es la lección evidente del relato. Es la lección de cómo Dios estaba protegiendo a su profeta, al siervo de Dios. Por supuesto, ¿por qué era necesario eso? Era necesario porque el profeta de Dios se tiene que enfrentar ante el disgusto, ante la ira, ante la molestia de un rey que es tocado en su orgullo. Por eso es que más adelante Acab dice que había encontrado al profeta después que se le presenta para que darle la noticia que iba a llover una vez más. Entonces, para el rey, el profeta significaba un hombre no tan aceptado, un hombre que lo reprochaba, lo menospreciaba, lo aborrecía. Y por eso Dios se encarga de cuidar a este hombre, a este profeta de Dios. Por eso dije, si usted quiere, nos podemos ir por esa línea. La línea de cómo Dios va protegiendo la vida de su siervo, de su profeta. Porque eso es lo que está ahí, lo que se mira, lo que es claro. Lo manda al arroyo, le da agua del arroyo, le envía cuervos. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido alimentado alguna vez por algún cuervo. Yo no sé, quizás algún perico, alguna lora que llegó por ahí y se ha encargado de estarle dando de comer a usted durante 3 años y medio que duró esta sequía.
No sé si alguno de ustedes puede dar testimonio, pero usted sabrá, claro que no. Pero aquí vemos que sí, que Dios se encargó de alimentar de una manera milagrosa a su hombre, al profeta de Dios. Pero aparte de eso, hay otro detalle que es donde por ahí me quisiera ir. Y es el que a mí me llama la atención. Y nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas aquí en la palabra. El hecho de que Dios haya enviado al profeta a la casa de esta mujer viuda no fue una casualidad. No tan solamente tenía la intención de cuidar del profeta. ¿Por qué? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. En el versículo número 10 dice que entonces se levantó Elías y se fue para Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, resultó que ahí estaba una mujer que era viuda y que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también, o te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y ahí el relato continúa. Luego el profeta la vuelve a llamar para pedirle que le dé un puñado de pan, un pedazo de pan. Esos versículos, ese versículo 10, lo que nos da entonces la primera impresión es que el profeta se encuentra efectivamente con aquella mujer que el Señor le había dicho que se iba a encontrar. Y da la descripción, dice que es una mujer viuda. Porque así dice el versículo, una mujer viuda. ¿Qué significaba la viudez en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué significaba? Por supuesto que no significaba lo mismo que ahora en nuestro tiempo pudiera significar. Para nosotros ya ni nos extrañamos que pudiera haber una mujer que fuese viuda. Sencillamente para nosotros es un término legal. Es decir, que estuvo casada, pero su esposo falleció y ahora legalmente esa persona es viuda. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, la viudez significaba una condición social. Lo que quiere decir es que la estabilidad social de las personas estaba basada en que pertenecían a la familia, a un grupo. Y si no se pertenecía a un grupo, esa persona estaba excluida. Eso es lo que aquí vamos viendo. Resulta entonces que si esta mujer era viuda, su condición social era deprimente. Su condición social le reflejaba como a semejanza de los extranjeros y los huérfanos. En esa misma categoría entraba una mujer que era viuda. En otras palabras, en las condiciones sociales de ese tiempo, la viudez, el que una mujer no tuviese su esposo, eso significaba que esa mujer estaba a merced. No había quien la protegiera, no había quien la cuidara, no había quien estuviera de ella pendiente. Eso es lo que significaba. Esa era la realidad de esa mujer. En el sentido social, entonces ya era vista como de menos. En el sentido social, era una mujer que sufría. A eso le vamos a sumar otro detalle más, y es lo que nos enseña la respuesta que le dio la mujer al profeta. Y la respuesta la hallamos en el versículo 12, cuando le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para prepararlos para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué interpretamos ahí? ¿Qué entendemos con eso?
¿Qué quiso decir esta mujer? Lo que quiso decir es que su condición no solamente era deprimente en el sentido social, que era una viuda, sino que era una mujer pobre, una mujer que no tenía recursos, una mujer que estaba a merced de poder quedar muerta a causa de la falta de alimento. Una mujer que, como dice la escritura, yo no tengo aceite, no tengo harina, apenas un puñado tengo. Y lo que yo estaba haciendo justo en este momento era recoger unos 2 pedazos de leña, entrar a mi casa, preparar este pan, luego lo íbamos a comer y después nos íbamos a dejar morir. Lo que da a entender es que ya no tenían recursos, ya no había más. La Biblia no menciona la edad del niño de ella, pero era un niño relativamente pequeño, y eso lo vamos a ver o se mira en los versículos que no leímos y que ahí continúan. Entonces era una mujer que tenía escasez económica, con condición social terrible, con un niño pequeño que sostener, pero su realidad era terrible. Hagamos una pequeña pausa y dejemos un poco el marco histórico para traer esta realidad a nuestro tiempo. ¿Cuántas personas viven en esa condición de vida en nuestra actualidad? Usted sabe que una de las cosas que más nos afectan, que más nos preocupan, es lo económico. Nosotros como cristianos somos personas que confiamos en Dios, esperamos en Él. Por supuesto, sabemos y reconocemos las promesas que Dios nos da en su palabra. Pero a pesar de que sabemos las promesas de Dios y que somos cristianos, seguimos siendo de carne y de hueso. ¿Y eso qué significa? Significa que seguimos angustiados por nuestras realidades. Nos aflige la escasez económica, nos afligen las crisis económicas, las deudas. Y muchas personas hoy en nuestro día toman acciones extremas para poder solventar esas necesidades. Soluciones extremas que van desde quitarse parte de sus órganos, soluciones extremas que van hasta poder vender sus propios cuerpos, soluciones extremas que van hasta cometer ilícitos, robos, sobornos, soluciones extremas que hasta se van en las caravanas. O sea, son soluciones, son situaciones extremas, porque en la misma desesperación uno quiere encontrar una salida, una solución. Eso era la realidad de esta persona. Eso es lo que estaba viviendo. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos así? Y ¿sabe dónde, hermanos, se logra percibir cuál era en verdad la condición? ¿A dónde se percibe la situación de esta mujer? En lo que le dice el profeta en el versículo 13. Porque el profeta le dice, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Temor de qué? No tengas temor. ¿Y temor de qué? ¿Qué le había dicho esta mujer? Lo único que le había dicho es que ya no tengo más comida. Estoy recogiendo leña para luego ir a hacer el poquito de masa, hacer mi pancito, y nos vamos a morir porque ya no hay más. Entonces el profeta, por supuesto que logra percibir, discernir en el Señor que esa mujer estaba abatida, que esa mujer estaba preocupada, que esa mujer tenía temores, que esa mujer estaba en angustia. Pienso, la Biblia no lo dice, me lo imagino, me lo imagino, que esa mujer, mientras recogía por ahí la leña, en su mente venían una serie de escenas, de pensamientos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ya no tengo comida.
Y mi hijo, ¿quién lo va a cuidar? Y entonces, y ahora, Señor, yo no sé, ella pensaba y decía, bueno, ¿y qué hago? Ya no hay más solución. Quizás aquí va a quedar mi vida y me duele que mi hijo vaya a crecer sin conocer a su mamá. Qué sé yo, qué ideas le venían. Pero el profeta es capaz de percibir que en esta mujer había temor, pero temor del futuro. Era temor del futuro, no de lo que estaba sucediendo en ese momento. Esta mujer estaba angustiada por lo que iba a su juicio a venir. Estaba pensando en que su futuro era desalentador. Estaba pensando que no había más esperanza. Estaba analizando que cómo se le iba a poder ayudar. No había nada ni nadie. Estaba analizando temor, y por eso dice, ya no hay más. Solo me como esto y nos vamos a morir porque ya no hay más. El futuro nos agobia, hermanos. El futuro nos desespera. ¿Se han fijado cómo somos nosotros? Y vivimos el presente, estamos en el presente, pero generalmente en la mente vivimos en el futuro. Porque con la mente estamos pensando, ¿yo cómo voy a hacer? Y mañana, ¿cómo hago? Y ya pasado mañana van a venir. Y el otro mes tengo que pagar esto. Y luego y voy a hacer esto. Y estoy con esta deuda. Y solo me quedan otros días. O sea, el momento que vivimos es este instante, el presente. Pero nuestros pensamientos, pero nuestra manera de analizar la vida se enfoca al más allá, porque el más allá no lo tenemos, no tenemos control. Nos produce incertidumbre, nos produce angustia, nos produce desesperación, nos angustia, nos desespera, nos atribula. Bueno, es más, yo no sé cuál sea su situación hoy. Yo no sé cómo usted se siente. Quizás al venir hoy a la iglesia, lo primero que hizo al despertar fue: voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude, porque yo no sé cómo voy a hacer mañana con esta y aquella situación. No me sorprendería que los pensamientos que ocupen su mente sean pensamientos del futuro, de lo que Dios puede llegar a hacer. Y usted dice: bueno, ¿y cómo le voy a hacer, Señor? Solo tú, un milagro tuyo. Pero yo no sé cómo voy a hacer. Yo estoy demasiado desesperado, angustiado. ¿Qué hago? Y nos queda sonreírle al presente. Y cuando nos hablan, y cuando vemos a los demás y nos preguntan: ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted ya sabe nuestras respuestas. Sí, bien, aquí vamos, gracias a Dios. Y es nuestra costumbre. Así lo hacemos. Pero solo Dios conoce las aflicciones de nuestro corazón. Solo Dios sabe qué tan angustiados, qué tan desesperados. Y las lágrimas que derramamos en lo secreto, generalmente las personas, por supuesto, no se dan cuenta, las hacemos a solas. Tenemos que presentar la cara de victoria. Tenemos que presentar la cara de que todo bien. Tenemos que presentar la cara de que, no, si yo puedo. Tenemos que presentar la cara de que ahí vamos caminando. Tenemos que presentar esa cara donde no nos sentimos desesperados, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y cuando yo voy analizando este pasaje, entonces voy entendiendo que lo que está sucediendo aquí no es casualidad. Lo que estoy viendo es que Dios no envió al profeta por ocurrencia. Ve a Sarepta, y ahí va a estar una mujer desesperada que te va a ayudar. Es que Dios sí estaba preocupado del profeta, pero no solamente estaba preocupado de él, estaba preocupado de aquella mujer, y de una mujer que ni era del pueblo de Dios, de una mujer que no conocía de Dios. Pero Dios estaba preocupada de ella. Por eso le envía al profeta, porque ¿quién sabía que no tenía nada? ¿El profeta? No. Las demás personas a su alrededor, quizás. Pero quien sabía que no tenía nada era Dios. Era el Señor.
Y por eso Dios envía al profeta para socorrer a aquella mujer en su necesidad, aquella mujer que estaba abatida. Por eso, hermano, quizás la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en nuestra desesperación, cuando analizamos un futuro incierto, cuando pensamos que qué va a pasar el día de mañana, indiscutiblemente lo que tenemos que saber es que Dios sí conoce nuestra vida, es que Dios sí sabe nuestra realidad. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero en la mente de Dios, y Dios mismo sí sabe, porque Dios tiene control de todas nuestras necesidades. Dios conoce nuestro dolor. Y entonces vea usted lo interesante. Por eso el siguiente versículo, que es el 14, le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Qué dijo el Señor? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa es la palabra de Dios. La mujer en su mente estaba abatida, y mientras recogía la leña decía: Dios, ¿cómo le voy a hacer? Yo estoy diciendo a Dios, pero ella, a su Dios, ¿verdad? Porque no era el Dios de Israel, el Dios de ella. Pero ella decía: ¿cómo le voy a hacer? Y ahora y entonces, pero mientras ella se estaba abatida y desesperada, Dios tenía una palabra diferente a lo que ella pensaba. La palabra de Dios era: no va a faltar harina en la tinaja, y en la vasija va a haber aceite, no va a escasear. Y ese aceite y esa harina no te va a durar una semana, ni tampoco te va a durar 2, ni un mes, ni un año. Van a ser 3 años y medio que vas a estar viendo la provisión mía. Vas a estar viendo cómo no va a escasear. Milagrosamente vas a tener harina, milagrosamente vas a tener aceite. Oiga, eso, lo que yo veo aquí en la escritura, es que Dios tenía el control del futuro de esta mujer pagana. De una mujer pagana. Dios tenía en sus manos el futuro de esa mujer. Es que no estaba sola, es que esa mujer pensaba que sus días estaban contados, mas Dios le está dando una lección: no están contados, yo tengo control de tu vida. ¿Qué le parece? Esa palabra nos sirve a nosotros para tener confianza en el Dios que tenemos. Esa palabra nos hace entonces a nosotros recapacitar sobre a veces las ideas, los pensamientos que vienen a nuestra vida cuando decimos: no, es que yo no sé qué voy a hacer. No, es que ya le oré a Dios y Dios no me responde. Es que ya en verdad yo ya hice todo lo que pude y no veo que las cosas cambien. Voy de mal en peor y mi situación cada vez se está poniendo más crítica y cada vez más deuda. Sí, pero Dios dice en su palabra que no va a escasear el pan ni el aceite, mas Dios dice en su palabra que tiene cuidado de tu vida, de tu futuro. Y si cuida los pajarillos, y si cuida las aves, y si cuida las plantas, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, que llevamos la sangre de Cristo, que hemos sido lavados y que hemos sido perdonados por Él? Es que nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo lo vamos a entender? Porque parece ser que no lo entendemos, porque vivimos muy abatidos, muy angustiados, muy desesperados, porque parece ser que se nos va la paz cuando no tenemos, porque estamos demasiado habituados a lo externo, cuando se nos ha olvidado que la vida en el Señor es una vida de fe. Es una vida de fe, es una vida de confianza,
Es una vida donde Dios tiene control de nuestra existencia y que Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces es una vida donde debemos de depositarla toda en la presencia de Dios, a sabiendas que lo que estamos hoy viviendo puede ser difícil, complicado. Lo que estamos hoy experimentando puede ser tremendo, angustiante, desesperante, pero esa no es la última palabra. La última palabra la sigue teniendo nuestro Rey, nuestro Dios. Eso no fue todo lo que le hizo a esta mujer. Yo leí hasta ahí para no extenderme en la lectura. El profeta se quedó ahí. Y a medida que iba pasando el tiempo, bueno, la mujer se acostumbró a meter la mano en la vasija y a sacar harina. Se acostumbró. Solo agarraba ahí con el guacalito y iba a hacer el pan. Y luego necesitaba aceite y ya quizás revisaba y decía, bueno, ¿y por qué nunca se acaba? ¿Y por qué nunca se termina? Y yo le dije al profeta hace meses atrás que ya no tenía y resulta que nunca se acaba. Pero eso no fue todo. El versículo 17 dice que en un día el hijo de esta mujer murió. Y entonces le dice al profeta, y le dice al profeta como en son de queja, bueno, y entonces, ¿por qué me haces recordar mis pecados pasados? ¿Por qué tu Dios permite que nos esté sucediendo esto? Mira, mi hijo ha muerto. Entonces viene el profeta, agarra al niño y se tira sobre él. Y ahí dice, 3 veces se tiró sobre él. Y a la tercera vez llegó el aliento una vez más al niño y se lo va a entregar. Y aquella mujer, cuando mira al niño vivo, entonces le dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios en verdad está en tu boca. Y vamos a ver, hermanos, cómo esta mujer después mira al Dios de Elías como su Dios. No me voy a extender demasiado, pero solo vea lo que ahí sucedió. Le da de comer cuando no había. Le sana al niño cuando estaba muerto. ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo fue que el profeta llegó ahí? ¿Fue casualidad? No. Es que Dios quería proteger a su profeta. Claro que sí. Pero más que eso, quería proteger la vida de aquella mujer. Nunca estás solo. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Tú en tus situaciones, en sus conflictos, en sus necesidades, no estás solo. Quizás no tenga familia, quizás la puerta se le cierre, quizás usted toque una y le digan no, y luego vaya para otra parte con el currículum y le digan no, ya no queremos más, estamos bien. Pero siempre habrá una puerta que nunca se cerrará. Es la puerta de la misericordia y del amor y de la compasión de Dios para nuestra vida. Es que mire, eso es lo que podemos ver en este pasaje. No podemos decir, si tratamos de analizarlo, no podemos decir de que Dios le ayudó a esta mujer porque era una gran cristiana. Que generalmente nosotros inclinamos el favor de Dios a los méritos. O sea, si usted se porta bien, Dios le va a bendecir. Si usted le sirve a Dios, entonces ya comprometió a Dios y Dios le va a dar a usted. O sea, nosotros generalmente enfocamos las bendiciones de Dios, la bondad de Dios por los méritos. Y es que hasta cierto punto encontramos en la Escritura una ley retributiva, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero Dios puede romper esas leyes. Dios las rompe. ¿Y por qué las rompe? ¿Por qué Dios entonces bendice a una persona que aparentemente ni lo merece? Si era una pagana que adoraba ídolos, lejos del pacto de Dios, no era del pueblo de Dios. Usted sabe, en este contexto el pueblo de Dios era Israel, que andaba cabizbajo, que andaba caído. Esa es otra cosa, pero era el pueblo de Dios. Y aquella mujer no tenía nada que ver en los asuntos de Dios. Pero lo que estamos viendo en la palabra es que Dios no hace acepción de personas.
que Dios es capaz de extender su bondad aun cuando no lo merecemos. Y por eso aquí lo que aprendemos es: el futuro le pertenece a Dios. El futuro es de Dios. No nos desesperemos más, no nos angustiemos más, no sintamos que estamos abatidos y solos o solitarios. Pensemos que aun cuando hoy en este presente no tenemos, como Dios todo lo conoce, como Dios todo lo sabe, Él va a abrir puertas. ¿Cómo? No sé, pero las va a abrir. Si esta fuera una mañana de testimonio, yo creería que se tendrían que levantar muchos de ustedes a contar lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios ha respondido y de cómo mi mente se ha llenado de aflicción y de desesperación ante ciertas situaciones. Y he tenido que refugiarme en la oración y a decirle: Señor, yo estoy desesperado, me está pasando esto, me está pasando acá. Y cuando termino de orar, de repente, boom, el teléfono. Y ahí está la respuesta. Y cuando respondo el teléfono y después converso con la persona y cuelgo, comienzo a llorar y me doy cuenta que Dios siempre ha tenido control de nuestras vidas. No tenía yo ni la más mínima idea de cómo Dios estaba tratando. Es que son tratos de Dios. No para que digamos me abandonó el Señor. Son tratos de Dios para que aprendamos que aún siendo malos, Él es bueno. Y que aún permaneciendo en el Señor y que no tenemos en el presente nada, aún ahí Él sigue obrando en nuestro futuro. Por eso, hermano, no se desespere hasta el final. No diga: no, es que ya no aguanto, yo mejor voy a hacer esto y lo que ya tomé la decisión, no, cálmese, espere. Pero es que ya esperé demasiado, sigue esperando. Pero hermano, es que ya no aguanto. ¿Cómo no se aguanta? Porque mire, está vivo. Pero es que, hermano, mire, se me está matando la situación económica. Sí, pero espere, va a haber la liberación de Dios. Cálmese. No, hermano, es que yo, como ya no vi a Dios, ya hice 3 ayunos, ya hice 2 vigilias, ya oré varias veces y no he visto nada. Ahora me toca a mí actuar. Acuérdese que uno tiene que actuar, sí, pero también espere en Dios. Cálmese, porque su futuro sigue estando en las manos de Dios. Espérese. Por eso, hermano, cuando uno no espera le va mal. Es que es cierto, cuando uno no espera le va mal. A Abraham le fue mal, porque Dios le había dicho que iba a ser una gran nación, que le iba a dar hijos. Pero como estaba desesperado, y como su esposa desesperada, que habían pasado como 12, 13 años y nada, y ellos hacían todo lo posible y no habían hijos. Entonces vienen y dicen: no, es que ya no, demasiado, ya esperamos mucho. Y entonces viene y le da el gran consejo, ¿verdad? Ahí está mi sierva, métete con ella, júntate con ella, ten un hijo y el hijo de ella será nuestro hijo. Y Abraham, vea, como bien mandado el varón, ¿verdad? Bien sujeto a la esposa. Entonces le dijo: de veras, mi amor, tenés razón, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces se juntó con Agar y tuvieron un hijo. Ahí el pulso de Abraham. Y vino Ismael, y nació Ismael, y todo bonito. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Y nosotros sabemos los problemas que Abraham tuvo por causa de esa desesperación. Porque el futuro está en las manos de Dios, no en nuestras manos. ¿Por qué queremos hacer del futuro lo que a nosotros nos place, cuando Dios sabe que es lo mejor para nosotros? Lo que tenemos que hacer es saber, esperar, creer que Dios es el que tiene el control, el dominio.
Y lo único que Dios esperaba de Abraham es que fuera paciente, que se esperara. Después, 12 años después, nació el hijo de la promesa. Pero las consecuencias quedaron marcadas para toda la vida. Cuando Saúl ofreció sacrificios porque veía que el pueblo se desertaba cuando iban a combatir, el pueblo se llenó de miedo. Y entonces Saúl, siendo el rey y el general del ejército, dijo: bueno, y entonces, ¿y dónde está el profeta? Yo estoy desesperado, esta gente se está desertando, y si se va, entonces perdemos la batalla. ¿Y qué hizo Saúl? Ofreció sacrificios a Dios, sacrificios que no le correspondían a él. Era el profeta, al sacerdote, era a Samuel. Y Samuel va llegando, y cuando llega, resulta que había hecho sacrificio. ¿Y qué has hecho? Ya hice sacrificio a Jehová. Locamente has actuado, le dijo. Locamente has actuado. Porque no le tocaba a él, porque aquel estaba desesperado. ¿Dónde está el profeta? Es que el profeta, por estar platicando, es que le ha agarrado la tarde. No, es que Dios tenía su tiempo. Quizás la crisis que usted tiene le está hundiendo, y usted diga: ¿cómo le hago? Estoy ya no aguanto. Usted no tiene el agua hasta la cintura, tampoco la tiene hasta el cuello. Quizás el agua ya le pasó de la coronilla de la cabeza. Para darle una idea, usted está sumamente afectado, económicamente desesperado, con deudas, con crisis. Y dice: y ahora no, es que en verdad ya mi vida se acabó. No se ha acabado. Esta mañana yo le digo: no se ha acabado. Yo no tengo dinero para decirle: hagan una cola después del culto y vengan, le voy a dar a cada uno de ustedes lo que le haga falta. No tengo dinero, pero sí les puedo dar esta palabra. Y esta palabra nos enseña que el futuro le pertenece a Dios. Nunca seremos olvidados. Nunca seremos olvidados por Dios. Aunque tardare, vendrá la promesa y la palabra de Dios. Nunca seremos olvidados. Si es necesario comer salteado, comamos salteado. Si es necesario comer tortillita con margarina, que es bien rica, por cierto, ya la probé yo hace bastante tiempo. Era mi desayuno y mi almuerzo. Pero qué rico es sentir comer margarina con tortilla calientita y tener siempre anclada la esperanza en Dios. La tortilla con margarina se derrite, como se derretían mis ojos ante la realidad que estaba viviendo en aquel tiempo. Pero jamás Dios me dejó. Jamás Dios permitió que mi vida se muriera y que me contaran las costillas. Vamos a ver cuántas costillas tiene este siervo de Dios. Y comenzaran a sacar música de mis costillas. Nunca el Señor lo permitió, porque el futuro de mi vida está en las manos del Señor. Yo no sé qué me espera mañana, pero sé que Dios va a estar conmigo mañana. Yo no sé qué me espera la otra semana, pero Dios va a estar conmigo la otra semana. Yo no sé cuál sea su situación, pero en el silencio ahí está Dios. Y le va a sacar de su situación. Y lo va a hacer por amor a su necesidad, a su vida. Porque le ama, aun cuando nosotros no le amemos. Y lo va a hacer porque Él así lo ha dicho en su palabra. Cobre aliento, hermano. Cobre aliento, sierva. Dejemos de ser pesimistas y de hablar toda la vida: no, es que, hermano, mire, yo no sé cómo voy a hacer. No, hermano, si usted supiera, mire. Cálmese, si todos estamos así, hombre. Cálmese. Mejor creamos que Dios va a abrir las ventanas de los cielos en su momento. Mejor creamos, fortalezcamos nuestra fe
Veamos que Dios es capaz de hacer lo que no nos ha olvidado. No lo ha hecho. Si se compadece de los pajarillos y se compadece de las plantas, ¿cómo no se va a compadecer de nosotros? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Acaso no valemos más que unos pajarillos? Si Dios los cuida a los pájaros, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Entonces cálmese. No diga, no hermano, hasta aquí llegué, yo ya no sé qué voy a hacer. Si mañana me encuentran ya estirado y medio pálido, es que ya saben que me morí de hambre. No se va a morir de hambre. Posiblemente se muera de una indigestión, pero menos de hambre, porque Dios va a saber cuidar de su vida. Y esta mañana yo quiero hacer una oración y quiero poner sus situaciones económicas en las manos de Dios, para que Dios tome control. Amén. ¿Está dispuesto a orar conmigo esta hora? Por favor, cierre sus ojos esta mañana. Y quiero invitarle, si usted tiene una situación así difícil económica, que se ponga de pie, para que todos juntos podamos hacer esta oración por su vida. Si usted desea ponerse de pie para que se ore por usted, ahí donde está, no necesita pasar, ahí donde está, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios su realidad. Yo la desconozco, pero Dios sí la conoce. Dios sí sabe. Dios sí sabe y está obrando desde ya. Y por eso esta palabra no fue casualidad. Esta palabra ha venido para darle paz a su alma, para darle confianza, para decirle que Él sigue amándole, sigue cuidándole. No se desespere, solo fortalezcase en el Señor, solo tome fuerzas en Dios, solo agárrese de Él, vea la mano poderosa de Dios sosteniendo su vida. Abra su corazón y dígale: Señor, yo no sé qué vas a hacer conmigo. Señor, yo no sé que tú estás obrando ya en mí, pero mi corazón está batido, mi alma está afligida. Pero yo, Señor, ya no tengo más fuerzas. Abra su corazón y dígale lo que usted siente, lo que usted ha experimentado. Y dígale, quizás está debilitado por causa de su realidad económica. Quizás no tiene ya deseos de orar. Quizás ha perdido la pasión, el amor. Pero Dios quiere renovarle esta mañana. Dios quiere hacerle sentir a su alma: no le ha dejado, no le ha abandonado. Señor, tú que estás en los cielos, esta mañana, Padre, levantamos esta oración. Ponemos en tus manos la vida de tus hijas, de tus hijos. Tú que conoces de una manera particular sus realidades. Tú que sabes que están afligidos, que han llorado, que están sumamente preocupados por su realidad. Señor, que esta mañana tú puedas dar una respuesta, una solución. Que esta mañana, Señor, tú derrames en sus corazones la convicción, la certeza de que hay respuesta para su necesidad. Que esta mañana puedan tener la seguridad de que están en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, reprendemos al devorador, reprendemos la escasez, reprendemos todo aquello que impide que tu hijo, que tu hija pueda crecer, pueda prosperar. En el nombre de Cristo, que tú puedas sacarles de esa deuda, de esa crisis que hoy por hoy le desespera. Crisis que hoy, Señor, les ha robado el gozo, la alegría. Trae, Señor, la renovación. Trae, Padre, la paz que solamente tú puedes dar. La paz en el alma, la certeza de que estás ahí con ellos obrando. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Esta mañana reciba, hermano, reciba, hermana. Reciba del Señor. Él da la provisión. Él da la provisión a su hogar, a su casa. Él está abriendo las puertas de su negocio,
de su trabajo. Él está abriendo las puertas. Él va a poner gracia para que usted pueda hablar con otras personas. Él está tomando control de su vida, de sus necesidades. Su futuro está en las manos de Dios. No lo olvide. Su futuro está en las manos de Dios. No lo olvide esta mañana. Gracias, Señor. Muchas gracias. Lo creemos, Espíritu Santo. Por favor, tome su asiento y no perdamos esta comunión con el Señor. Pero yo quiero esta mañana hacer dos invitaciones. Quiero invitar a aquellos que están con nosotros y no tienen a Cristo en su corazón. Quiero invitarle para que le reciba. Quiero invitarle para que deje entrar al Señor en su alma, en su corazón. El Dios que se ha mostrado generoso con su vida, el Dios que le cuida, al Dios al cual usted le da la espalda, ese Dios está aquí y le ama. Y por eso le trae y le ha traído a este lugar. ¿Cómo respondemos a esta invitación de amor de nuestro Señor? Por eso yo le pregunto, si usted no tiene a Jesús, yo le invito a esta hora para que lo reciba en su corazón. Si desea hacerlo, levante su mano, póngase de pie. Si quiere venir a Jesús por primera vez, venga, vamos a orar por su vida. Si usted desea venir a Cristo, levante su mano. O si usted desea reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad que usted tiene. Puede venir, puede ponerse de pie y vamos a orar por usted. Venga, venga, vamos a orar. Vamos a poner su vida en las manos del Señor. Venga. Si usted desea venir a Jesús por primera vez, o si usted desea reconciliarse con Él, yo le hago esta invitación. Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que hoy desea venir al Señor, que desea reconciliarse o que desea entregarle su corazón a Dios? Hágalo, venga. Venga, el Señor le está llamando. Y estamos a punto de finalizar. Pero Dios sigue teniendo cuidado de su vida. No menosprecie el amor de Dios. No lo deseche. Responda también usted a ese amor de Dios. Responda, dígale: Señor, tú me cuidas. Yo sé que solo tú me puedes sacar. Es tu palabra. Entonces aquí estoy. Yo vengo a ti, Señor. Dios le bendiga a este joven. Qué bueno. Alguien más que hoy quiere responder a la invitación del Señor. Alguien más que hoy desea venir, que desea entregarle, que desea reconciliarse, que desea dar este paso por primera vez y no quiere irse de este lugar sin mostrar gratitud al Señor. Puede ponerse de pie si quiere hacerlo. Y estoy a punto de finalizar. Hago esta última invitación. ¿Quiere venir al Señor? ¿Desea reconciliarse? Puede levantarse y vamos a orar por usted. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias. Porque en tu misericordia permites a tus hijos hoy dar este paso. Te ruego en el nombre de Cristo que perdones sus pecados, sus faltas, y que les concedas hoy una nueva oportunidad, una nueva vida en ti, Señor. Acorázalos con tu presencia
Cúbrelos con tu amor. En el nombre de Cristo, en tus manos están. Te damos gracias, Señor.